Bueno, yo me acordaba de la clase pasada sobre la memoria RAM, la ROM, y justamente bueno, la que preserva en el microprocesador y en la placa madre, ¿puede ser? Ah, la caché. La La memoria caché, ahí caché. está. La Nunca memoria me caché. acuerdo. Habíamos hablado que había memorias estáticas y memorias dinámicas, eso lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? Sí, sí. Y dijimos que la diferencia que había entre las estáticas y las dinámicas era que en las estáticas se mantenía, como en el caso de la caché, el contenido se mantenía energizando una sola vez, mientras que en la otra, para que se mantuviera el contenido, se debía energizar con frecuencia, y de ahí venía lo que se llamaba la frecuencia de refresco. ¿Sí? Había cada tantos pulsos por Y segundo. ahí, y ahí con eso también hablamos sobre los discos, los disquetes, Hablamos de que los otros. habíamos hablado de la grabación destructiva y no destructiva. Sí, eso fue lo que habíamos estado hablando. Sí, sí. No sé si alguien de ustedes me había preguntado por qué se llamaba destructiva y por qué no se llamaba destructiva. ¿No? Eso es lo que no me acuerdo si fue con ustedes o fue con el otro grupo. Pero bueno, eso después lo vemos. Bueno, entonces eso fue básicamente lo que se habló. Entonces ahora vamos a hablar un poquito del tema de la RAM. ¿Sí? Entonces, como yo les había dicho, por favor utilicen el libro, ¿sí? Para leer el apunte de la RAM. Creo que el apunte que tenemos nosotros que habla de memoria es el número 12, si mal no recuerdo. Ese también léanlo, y eso va a tener mucho que ver con lo que vamos a ver dentro de un ratito. ¿Está? Lo que yo voy a explicar ahora no está en ningún lado. ¿Está? Es un poquito entender cómo funciona la memoria RAM. Ahora vamos a ver si no lo borré. Vamos a descargas, tendría que estar acá adentro. Oh, lo debo haber borrado. En papelera, ¿sí, no? No, porque la papelera la vacié. Papelera la vacié. A ver si no quedó afuera. No, no quedó afuera. Bueno, listo, no hay problema. Vamos a buscarlo, total, no es. Bueno, acá hay un gráfico, pero está incompleto. Ah, bueno, acá hay dos. Listo. Bueno, vamos a ver primero este. Abrir imagen en una pestaña nueva. Y después este. Abrir este en una pestaña nueva. A lo que baje. Perfecto. Vamos a abrir este porque el otro no se abre. Este no se abre, así que vamos a este. Este le vamos a ampliar un poquito, porque si no se van a quedar sin vista. Ahí está. Y este lo vamos a meter para acá. Bueno. Muy bien. Esto que ustedes están viendo acá es... No estamos viendo, profe. Ah, ¿no están viendo? Oh, perdón, claro. Y si no compartí la pantalla, Marito, no se ve. Así, está bien. Bueno. ¿Están viendo acá? Es
cómo nosotros podríamos esquematizar la memoria RAM básica. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos memoria base de una computadora. La memoria base de una computadora es lo mínimo que va a necesitar un equipo para poder funcionar. Llámese 1 mega. ¿Está bien? Los primeros micros no manejaban más memoria, ¿sí? Manejaban menos, manejaban 640K. ¿Sí? Entonces, por compatibilidad, eso se sigue manejando, ¿sí? Porque a partir de la 286, del modelo 286 de computadora, ya lejos y hace tiempo, las máquinas empezaron a manejar más de 1 mega de memoria. ¿Está bien? Pero por problemas de compatibilidad, así ustedes tengan una máquina con 64 GB de RAM, ¿sí? Esa memoria base va a seguir funcionando de la misma manera. ¿Está bien? Entonces ahora van a entender por qué una máquina con 1 GB de RAM es más lenta que una que tiene, o sea, ante iguales características, pero lo que cambiamos es la cantidad de memoria, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta por qué la máquina con más memoria, teniendo las mismas características, es más rápida. ¿Ven? Entonces, el primer mega de memoria, que es la memoria base, se divide en 2 partes. ¿Sí? Memoria convencional, que son los primeros 640K, ¿sí? Y memoria superior, que es lo que falta para el mega. O sea, si a 1024 le restás 640, te da 384K. Bien, esos 384K se llama memoria superior. Que ya después vamos a ver qué es lo que pasa ahí adentro de esa memoria. ¿Qué pasa en los primeros 640K? Bueno, en esta memoria convencional, ¿sí? Se empiezan a cargar todos aquellos programas que ustedes necesitan que la máquina tenga. Por ejemplo, los controladores o drivers, ¿sí? Que ya estuvimos hablando de lo que es un driver, que permite adaptar un hard que ustedes colocan, por ejemplo, una impresora, por ejemplo, un mouse, ¿sí? Diferente al que ustedes, que viene ya especificado por fábrica, sino que ustedes instalan una interfaz nueva, ¿sí? El DOS, algunos datos de la BIOS, que ya vamos a ver que se pueden ir para otro lado, ¿sí? Programas residentes, por ejemplo, el programa del mouse es un programa residente. Todo programa que yo observe que tengo acá son programas residentes. Fíjense todos los programas residentes que yo tengo. ¿Sí? Yo tengo el antivirus, el CoolSense de HP, los dispositivos Bluetooth, el audio, la actualización de Java, el Garmin Express para conectar mi reloj, ¿sí? El antivirus de Microsoft, la reunión de micrófono de Zoom, el Edge que está precargado, el HP que monitorea el trabajo, la impresora y, bueno, la reunión de Zoom que está en este momento en forma residente. Todo eso está metido acá. Si yo cargara el Word, sería un programa de interfase de OS. Estaría puesto acá arriba. Parte de la RAM de video. ¿Sí? Si yo ahora cargo el explorador, lo tengo cargado en este momento, está residiendo en esta memoria convencional. Como ustedes pueden ver, hay un límite. Son 640K y en 640K yo no puedo meter otra cosa. Entonces, ¿qué pasa en esta memoria superior? Bueno, en esta memoria superior hay varias partes en las cuales se divide, en donde se van a guardar rutinas de la BIOS, en donde se van a guardar rutinas de video. ¿Ok? Quedan en esta memoria superior unas pequeñas porciones a las cuales sí tenemos acceso, que se llaman bloques de memoria superior, o UMB. En esos UMB es posible trasladar algunos de los programas que están en memoria convencional.
En esta memoria convencional también puede haber páginas de memoria extendida. Eso ya ahora lo vamos a ver. ¿Sí? La memoria extendida es la memoria que está por encima del mega. Hay una parte que se llama memoria alta, que carga algunos controladores, pero no nos vamos a hacer tanto problema. La que es importante es esta memoria extendida. Por ejemplo, yo tengo una máquina con 16 GB de RAM. El primer mega de los 16 GB se llama memoria base. Lo restante es memoria extendida. Es lo que yo le agregué de memoria para que funcione el equipo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo cuernos hace el sistema operativo para que la máquina pueda acceder a esa memoria? Porque desde el punto de vista físico la memoria está. El problema es cómo accede la máquina a poder usarlo. Bueno, el sistema operativo, desde el modelo 286 hasta acá, entra en un modo que se llama modo protegido. Y genera sobre esa memoria extendida, genera algo que se llama memoria paginada o expandida. No extendida, expandida. ¿Está bien? En donde a cada software le asigna una cantidad de páginas X para funcionar. Cuanto más memoria extendida tenga, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque el sistema operativo le va a asignar a los programas una mayor cantidad de páginas en la expandida. ¿Y esto en qué me beneficia? Muy sencillo. Si yo tengo, vamos a suponer, 2 GB, y al Word, vamos a poner un número cualquiera, el sistema operativo le asigna 100 páginas, si yo tengo el doble de memoria, no le va a asignar 100 páginas, le va a asignar 200. Si yo tengo más memoria, le irá asignando una mayor cantidad de páginas. ¿Y eso en qué beneficia? Y eso beneficia en la rapidez. La memoria RAM es una memoria electrónica. La memoria en donde reside el Word no es una memoria electrónica. Normalmente es un disco, ¿sí? Disco duro, que ahora hay discos de estado sólido, por supuesto. Pero el problema está en que si un disco de disco duro está guardado magnéticamente, tiene que pasar por una interfase, traducirse al lenguaje electrónico, usar el bus de conexión, que acuérdense que habíamos dicho que actualmente se llama SATA, que es mucho más rápido que el IDE, y se tiene que comunicar con la memoria RAM. Entonces hay un proceso de escritura y lectura sobre las unidades de memoria. Ese ida y vuelta hace que la máquina se ponga más lenta. Y ustedes lo pueden notar enseguida. Vieron que hay máquinas que tienen una lucecita el disco duro. Cuando ustedes tienen una máquina con poca memoria, y ustedes están usando el Word, están usando, no sé, 3 o 4 programas más, ustedes van a notar, ¿sí? Ustedes van a notar factiblemente que la lucecita del disco duro está constantemente prendida, o sea, está constantemente leyendo. En cambio, si ustedes tienen una máquina con mucha RAM, se van a dar cuenta que el disco duro no se enciende más, salvo cuando ustedes hicieron un doble clic sobre el icono de Word. Y que después se encendió el disco duro solamente cuando ustedes hicieron clic en guardar, si es que no tenían activado el autoguardado. Entonces, ¿qué pasa con esas páginas? Esas páginas, al estar en memoria extendida, cuando el software lo requiere, pasan a memoria convencional, y las que están en memoria convencional pasan a escribir la parte de páginas que hay en la memoria extendida. Si faltan partes, las tiene que ir a buscar al disco duro, trae las páginas necesarias, sobreescribe las que tiene y al resto las deja en el disco. Y ahí empieza el ida y vuelta. Entonces, cuanto más páginas haya disponibles, más rápida va a ser la reacción del software. ¿Por qué? Porque no va a necesitar leer en el disco y escribir, leer en el disco y escribir, leer en el disco y escribir. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ¿puede explicar otra vez lo de la memoria convencional que toma lo de la memoria extendida?
Lo vamos a hacer, mirá, así. Entonces, ustedes tienen una memoria RAM, ¿ok? Esto se llama memoria convencional, o memoria base, vamos a ponerla, así no la dividimos, y esta es la memoria extendida. ¿Está bien? Bien. De la memoria convencional, de la memoria base, la parte útil a la cual nosotros tenemos acceso es esta primera parte, que se llama convencional. ¿Sí? Y a esta se la llama superior. La memoria base tiene 1 mega. Y esta memoria tiene X mega. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, para que esta memoria pueda ser usada, el sistema operativo pasa a lo que se llama modo protegido. ¿En dónde? A cada programa se le van a asignar páginas. ¿Sí? Es así que cada programa va a tener asignado páginas. Cada página va a tener, por supuesto, un número diferente. ¿Sí? Página 1, página 2. ¿Estamos de acuerdo? Esto va a estar aquí en lo que se llama memoria paginada, ¿sí? O memoria expandida. Estoy escribiendo en blanco, por eso no se nota. Vamos de vuelta. ¿Está bien? Entonces, yo quiero cargar el Word. ¿Ok? El Word está en el disco duro. ¿Ok? Entonces, lo que hace es ir a buscar al Word, al disco duro, y llevarlo a páginas en la memoria expandida. Como el Word se tiene que ejecutar, el Word no se puede ejecutar en memoria expandida. Lo que hace es tomar el módulo correspondiente a la parte de ejecución, vamos a suponer que es este, y se lo lleva a memoria convencional para que se pueda ejecutar. ¿Está bien? Como en la memoria expandida, el sistema operativo dice que hay dos, ¿sí? Hay 2 páginas para Word, si esta la voy a sacar de acá, lo que hace es buscar una página más, un pedacito más del programa, lo busca en el disco duro y lo coloca en la memoria expandida. ¿Sí? Este está recibiendo ahora en memoria convencional. Vamos a suponer que ustedes necesitan usar, por ejemplo, una utilidad de Word, por ejemplo, el diccionario. Y el diccionario está en uno de estos módulos que se cargó. Lo que va a hacer el sistema operativo es tomar el módulo del diccionario y colocarlo aquí arriba, para que funcione. ¿Está bien? Acto seguido busca otra página más y la trae. Ahora vamos a suponer que la página de convencional ya está llena. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tiene que traer otro módulo y no entra, va a tomar el diccionario, lo va a llevar a la memoria expandida y se va a traer el otro módulo que necesita para poder trabajar. Y así sucesivamente. Esa es la forma que tiene de trabajo la memoria RAM de una computadora. Entonces, cuando yo más pedacitos tenga de páginas aquí arriba, esta ida y vuelta que hay con el disco duro es menor. Entonces,
como va a encontrar todo en la parte electrónica, directamente el intercambio lo hace acá arriba y la velocidad es mucho más rápida. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, está claro. Bien. Ahora mejor. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Puede suceder, si ustedes tienen poca memoria, estamos hablando menos de 4 GB, y ustedes tienen abierto todo en la computadora, están jugando, están bajando, están viendo un video en YouTube, están descargando archivos, tienen el Excel abierto, el Word abierto, o sea, tienen todo abierto. ¿Está bien? ¿Qué puede suceder? Que alguno de los programas se les chifle el moño y no le quiera dar bola al sistema operativo. ¿Y qué hace? Dijimos, esto es Word, pero acá arriba también puede haber páginas del video. ¿Sí? Yo no me di cuenta. Puede haber páginas de video. ¿Sí? Vamos a suponer que hay páginas o páginas del sistema operativo. ¿Ven? Sí, están acá. Y hay páginas de distintos tipos. ¿Sí? El tamaño es el mismo, por supuesto. Como dijimos, puede ser que se le chifle el moño al sistema operativo, a uno de los programas, por ejemplo al Word, y diga, no, flaco, mira, yo con 2 páginas no me alcanza, yo necesito 3. ¿Qué hace? Y el Word lo que haría vendría, ¿sí? Y traería del disco otro pedacito, y lo que haría es, mirá qué bueno, ¡sac! Y se la pone arriba. En ese momento el sistema operativo, que está trabajando en modo protegido, se da cuenta, te manda un error en pantalla. En el Word te sale un error que dice error de escritura en la posición de memoria y te tira una dirección en hexadecimal. El programa se va a cerrar y el botoncito de aceptar. Of course, cuando apretaste el botoncito de aceptar se te cerró el Word. ¿Qué sucedió? El sistema operativo se dio cuenta que fue a escribir en un lugar que no debía. Porque a lo mejor eso que fue a escribir el programa, era una parte necesaria para el funcionamiento de la máquina. Y el que le dio el permiso para usarlo es el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo es el que está cumpliendo la función de policía. Si yo di las normas y son 2 páginas para vos, 2 páginas para vos, yo no te puedo dar 3 páginas. Como metiste la pata, yo te cierro. Y la forma que tiene de avisarle al propietario es, era flaco, hubo un error de escritura, el programa se va a cerrar. Intentaste cerrar, se te cerró el programa. Si vos no tenías auto guardado, si vos no tenías la opción de autorrecuperación abierta, perdiste todo lo que tenías. ¿Está bien? Eso normalmente nosotros lo vemos con máquinas con poca memoria RAM. Así que uno tiene una máquina de, por ejemplo, el plan Conectar Igualdad, cuidado, porque normalmente suele pasar. Sobre todo cuando entramos ya en segundo año, tercer año, que entramos con IDEs de desarrollo de programación complicados, necesitan mucha memoria, suelen pasar. Cuanto la máquina tenga de 4 GB para arriba, es mucho más difícil que pase. Ese modo se llama modo protegido. Ese es el famoso modo protegido que necesita. El sistema operativo es el que se encarga de administrar las páginas y delimita cada software cuántas páginas va a usar. Más de ahí no se puede. Por supuesto, si ustedes quieren tener más, el sistema operativo de más páginas, pónganle más RAM. Tan fácil como eso. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Esto que yo expliqué es válido para cualquier computadora, desde el modelo 286 para acá. Esto no cambió. Esto no cambió. ¿Sí? Puede haber cambiado la velocidad, pueden haber cambiado los tamaños de memoria, pueden haber cambiado los SIM de memoria, pero el manejo del sistema operativo no cambió. Cuando nosotros empezó todo esto, el sistema operativo tenía formas de configurar, ¿sí? No como Windows que vos querés meter la mano y no te deja. ¿Está bien? ¿Y qué permitía configurar? Y bueno, nosotros para jugar, los primeros juegos necesitaban que esta parte de memoria convencional, los 640, quedaran limpios. Entonces, si yo cargaba el antivirus, si yo cargaba el driver del mouse, si yo cargaba el driver de la impresora,
los 640K no me quedaban libres. Y los juegos necesitaban por lo menos 600K libres. Entonces, ¿cuál era el juego que hacíamos nosotros con las computadoras? Era ver quién de nosotros podía obtener una memoria convencional más limpia. El sistema operativo, a través de dos software, dos componentes, el HighMem.sys y otro más que andaba dando vuelta, les permitía a ustedes tomar controladores y colocarlos aquí, en la memoria superior, en esos bloques de memoria superior. Entonces ustedes podían configurar la memoria para optimizarla, pero claro, estamos hablando de máquinas que no tenían más de 4 megas de RAM. ¿Está bien? A partir de que se fue avanzando en los Windows, el manejo de la memoria se le fue quitando al usuario, hasta llegar al primer Windows que fue sistema operativo, en donde nosotros no pudimos tocar más la memoria RAM. Es lo que nos pasa ahora con Windows 10, con Windows 9, con Windows 11, donde nosotros no podemos tocar, o con Windows NT, los servidores, en donde nosotros no podemos administrar la memoria. Antiguamente había un archivo que era el config.sys y el autoexecbat, en donde ustedes colocaban parámetros para decirle a la computadora, mira, sí, el config.ini, yo quiero que esto ande de la siguiente manera. Entonces vos le ponías los comandos barra, lo configurabas, y de acuerdo a eso cargaba la memoria de tal manera que vos podías jugar. Entonces, el tema era apostar quién sacaba más memoria RAM para poder trabajar, más memoria convencional para poder laburar y poder jugar. Eso fue una cosa que se perdió y antiguamente se podía hacer. ¿Está bien? Es una lástima porque realmente nosotros podríamos aprovechar un poquito más la máquina. Teóricamente dice que ellos aprovechan bien. Yo no lo sé. ¿Sí? Yo no lo sé. Porque antiguamente la configuración la hacíamos nosotros. ¿Está bien? Este tipo de trabajo nos daba mucha cancha en el sentido de que uno podía toquetear las cosas de la máquina y hacer que funcionara. ¿Está bien? Nosotros ahora hay un montón de cosas que no sabemos qué es lo que hace. ¿Sí? Con lo cual, entramos en la duda de que si realmente está trabajando como corresponde o no. ¿Sí? Empezamos a entender cosas que no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Sí? A mí por lo menos no me gusta. Pero bueno, es lo que hay. ¿Está bien? Es lo que hay. Pasa que actualmente con las memorias que están viniendo, ya decir, manejar tanto memoria, pero el problema es que la memoria convencional sí o sí es importante que esté lo más limpia posible. Como estamos viendo, sí, o sea, hay uno de los temas, si ustedes tienen Windows, hay gente que le gusta tener 300 millones de iconos en la ventana de Windows. Y cuanto más iconos tenés, más memoria te gasta, más lento se pone. Porque todo eso lo carga al inicio, es igual que el que tiene 3 millones de fuentes. ¿Para qué le va a meter 3 millones de fuentes a Windows? Tenés poca memoria, no le pongas 3 millones de fuentes, porque lo primero que carga son las fuentes, y todo eso ocupa memoria. Los iconos, las fuentes, todo eso te ocupa memoria. Entonces, si vos tenés una máquina con poca memoria RAM, tenés los iconos indispensables en tu pantalla. Tenés las fuentes indispensables para trabajar. Si necesitas alguna fuente, instalala después. Y después la sacás. ¿Por qué? Porque cuanto más fuentes tengas, cada vez te va a andar más lento. Porque todo eso lo carga al arrancar Windows. ¿Sí? Es toda la parte de inicio. Y no tenés forma de cargarlo porque Windows lo necesita para poder funcionar. ¿Está bien? No sé si eso lo sabía. Los dejé sin voz. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ah, bueno, bien, gracias. No, perdón, porque pensé que se me había cortado, digo, ¿qué estoy diciendo? Bien. Entonces, son cosas como para poder aprender. Bien. Entonces, después ustedes tendrán que ver, qué tipo de formatos hay de SIM, qué tipo de formatos hay, qué tipo de memoria hay, DDR3, SDRAM, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa que sea una memoria sincrónica? ¿Qué significa que una memoria sea no sincrónica? ¿Sí?
¿Qué pasa con la frecuencia de refresco? ¿Por qué cuando pongo bancos de memoria distintos me tengo que fijar que tengan la misma frecuencia, o sea, su misma velocidad? ¿Qué pasa si yo pongo dos bancos de memoria que no corresponden? ¿Sí? Con memorias diferentes, con velocidades diferentes, se van a dar cuenta que van a andar con la menor. ¿Cuánta memoria puedo poner en un equipo? Acuérdense que va a depender principalmente actualmente de la placa madre, ¿sí? Porque tanto el sistema operativo como los micros manejan cualquier memoria. El gran problema es que la placa madre te los acepte. ¿Y cuántos bancos trae? ¿Sí? Lo que hablábamos los otros días del dual channel o no el dual channel. ¿Okay? Entonces son cosas básicas que uno tiene que tener idea en las memorias. Ahora bien, eso son memorias de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos? A ver. Bueno, esto estábamos hablando, ¿se acuerdan de lo que era la memoria caché? Y habíamos dicho que había internas y externas, ¿sí? Fíjense, en la década de los 80 la velocidad de los microprocesadores se vio incrementada exponencialmente en comparación con los tiempos de acceso a memoria. Rápidamente se hizo evidente que se necesitaba hacer algo para mejorar eso, y por eso crearon una memoria intermedia entre la RAM y el microprocesador, que era lo que yo les comentaba la vez pasada de lo que es la memoria caché. ¿Sí? Sí, es un tipo de memoria muy rápida que contiene un pequeño conjunto de instrucciones que se usa con asiduidad para hacer distintas tareas. Acá ven, la ponen bien en el medio. ¿Sí? Lo que está mal de acá del dibujo es que me pone todas las cachés externas. ¿Sí? Hay cachés que están dentro del núcleo del micro, que es la caché interna. ¿Sí? Bien, ahí tenemos los niveles de caché. ¿Sí? L1, L2, L3 y memoria principal. Cuanto más cerca estamos de la memoria, más lento se pone. Más cerca estamos de la memoria, más lento. Cuanto más cerca está del micro, más rápido. ¿Sí? La L viene de level, por nivel. ¿Sí? L1 al ser una de las más cercanas a la unidad de ejecución. ¿Sí? La L1 se encuentra a nivel del núcleo y no del procesador entero, y ninguna de las caché L1 es coherente con el resto, lo cual es algo que es un problema por el hecho de que el núcleo tendría acceso a la misma. La siguiente es L2, es un poquito más lenta, pero más rápida que las otras, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿De qué dependen las L? ¿De qué cantidad de memoria, qué niveles de cantidad de caché tiene? Va a depender exclusivamente del micro. ¿Okay? Depende exclusivamente del micro. Bien. Vamos a memorias auxiliares. Bueno, las memorias Profe, auxiliares... Sí. ¿esa memoria caché externa dónde se encuentra? ¿En la placa madre? No, antiguamente sí estaba en la placa madre. Actualmente están en el micro, pero no dentro del núcleo. ¿Se entiende? Sí, gracias. O sea, volvemos a lo mismo. Si yo tengo el micro, ¿está bien? La L1, si vos tenés esto es la CPU, ¿sí? La memoria L1 la vas a tener acá. Está dentro de lo que es el micro. ¿Está bien? La L2 no, va a estar dentro de lo que es el envoltorio del micro, pero no dentro de la CPU. O sea, vos vas a tener la L2, vas a tener la L3 también. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué son más lentas o más rápidas? Bueno, justamente por eso, la memoria RAM la tenés acá. Entonces, los accesos que ustedes tienen. ¿Ok? Bien, vamos un poquito al tema de memorias auxiliares. Las memorias auxiliares, dijimos que la función que tenían
era la de almacenar con tiempo, ¿sí? Por tiempo indefinido, información. ¿Sí? Programas, datos. Las hay magnéticas, ópticas, magneto-ópticas y electrónicas. Las electrónicas, los discos de estado sólido, ¿sí? Y las tarjetas de memoria. Y los pendrive. ¿Estamos de acuerdo? Son electrónicas. Las magnéticas tenemos cintas y discos. Discos flexibles y duros, o rígidos, como quieran llamar. Las ópticas, el CD y el DVD. Magneto-ópticas es una mezcla entre ellas. A las memorias auxiliares también las podemos clasificar. Esto es de acuerdo a su origen, ¿sí? Pero también la podemos como de grabación no destructiva y grabación destructiva. Bien. Las magnéticas, las magneto-ópticas y las electrónicas, la grabación es no destructiva. Eso significa que se puede grabar y desgrabar la cantidad de veces que se nos ocurra hasta que aguante. ¿Ok? Mientras que las ópticas tienen grabación destructiva. ¿Ok? Con respecto a las magnéticas, es muy sencillo. Las magnéticas están recubiertas por un material ferromagnético, en donde cada partícula se transforma en un imán. Ustedes quieren entenderlo. Y se orienta norte o sur de acuerdo a cómo se lo magnetice. Las únicas que todavía están en funcionamiento son los discos duros, magnéticos. El disco duro es una mezcla, porque realmente hay un disco, que pueden tener varios platos, ¿sí? Hay un disco que está metido dentro de una cápsula. Esa cápsula es la unidad lectora-escritora, que es la unidad lectora-escritora de disco duro. Eso es un periférico. O sea que el periférico incluye además la unidad de almacenamiento. ¿Está? Entonces, ojo con eso, porque si yo tengo una lectora, escritora de DVD, ese es un periférico. La unidad de almacenamiento es el DVD, el disco. ¿Está bien? Entonces, la única unidad que viene toda completita, como periférico y como unidad de almacenamiento, es el disco duro. ¿Está? El resto tienen un periférico que permite adaptar a esa unidad de almacenamiento. ¿Está bien? Los discos flexibles no se usan más, ya lo dijimos la vez pasada, por un problema de capacidad. ¿Sí? ¿Se intentó hacer algo? Sí. Una fábrica que se llama iOmega, trató de hacer un disco flexible un poquito más grande. Lo llamó SIP. Este es el periférico, que se conectaba por puertos serie, paralelo digo, perdón, acá lo estamos viendo, los puertos paralelos. Y este es el disco flexible, que tenía una capacidad de 100 megas. Frente al mega que traía el otro disco flexible, ¿está bien? Tenía una gran ventaja. Era lento, porque se comunicaba por puertos paralelos, por el puerto de impresora, ¿está bien? Pero tenía la ventaja que admitía 100 megas. Este bicho tuvo mala suerte, porque nació
al mismo momento que nacieron los CD. El costo de esta unidad y de la memoria de almacenamiento era muy elevado. Para que tengan una idea, por ejemplo, si un CD valía 1 peso, esta unidad valía 100. ¿Está bien? Y en cuanto a capacidad y a rapidez, el CD no tenían con qué agarrarlo. Entonces, es una unidad que nació ya fallecida. ¿Está bien? Nació fallecida. Más o menos como el DVD y los puertos USB y los pendrive. ¿Está? Al salir las unidades de almacenamiento como las tarjetas SD y los pendrive, todo lo que sea DVD quedó en la nada. Pasó exactamente lo mismo. Entonces, mismo método de grabación. ¿Qué problema podía llegar a tener? Lentitud, porque era una unidad externa. Había unidades internas, o sea que se podían poner en la desktop, en la computadora de escritorio, ¿sí? En una de las bahías, era el tamaño que tenía. Pero la gran problemática que tenía era el costo. ¿Está bien? Los discos flexibles, ya dijimos que se dejaron de usar. Yo los tengo que mencionar porque están, ¿ya? Discos flexibles. Acá tenemos los distintos tamaños, ¿sí? 5 1/4, estos son los más grandes, que nunca los vi. 5 1/4, 3,5. 1 mega 200, 1 mega 400. ¿Sí? El gran problema de estos, aparte de la capacidad, era que las disqueteras eran malas y la cantidad de tiempo que duraba grabado la información era 1 mes. ¿Sí? Gran problema, no había que exponerla, ¿se acuerdan? Les dije la clase pasada, a calor, ni tampoco a elementos que emitieran ondas magnéticas, un televisor, un microondas, porque directamente desaparecía la info que había. ¿Sí? Cintas. Profe, Sí. el Blu-ray también medio que lo mataron. El Blu-ray lo matan por el tema de que ya estaban las tarjetas de memoria y ya estaban los pendrive grandes. Entonces, directamente fue crónica de una muerte anunciada. ¿Está? Fueron como los distintos formatos que salieron para grabar en video, ¿sí? Las cámaras de video que fueron pasando de cada vez más grande a más chiquitas hasta que los últimos que vinieron con un cassette pequeñito, ¿sí? La mataron porque vinieron las nuevas con tarjeta SD, y después, bueno, los celulares. Pasó lo mismo, exactamente lo mismo. La cinta magnética, hay todavía gente que la usa, hay empresas que están usando. ¿Sí? Esto que nosotros vemos acá es de audio, ¿sí? Las primeras que nosotros vimos son estas, que son de carrete abierto. Esto lo vimos en películas de los años 50, años 60, que ustedes ven toda la batería de cintas dando vueltas. No es esto lo que usamos nosotros. Se usa algo que se llama tape backup. ¿Sí? Tape backup, ya tenemos una, por ejemplo. ¿Sí? El tape backup sirve justamente para eso, para hacer backup. Pero tienen un gran problema. Mira, acá tenemos distintas cintas de tape backup. Tienen acceso secuencial. ¿Qué significa eso? Bueno, si ustedes alguna vez escucharon un cassette, para poder escuchar el último tema tenemos que correr toda la cinta. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo quiero leer un dato que está al final, tengo que leer primero toda la cinta hasta llegar al dato que está al final. Por lo tanto, el acceso que tiene es lento. Se llama acceso secuencial. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que el tape backup, todavía algunas empresas lo usan para hacer backup. Tienen tamaños muy grandes, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean. Fíjense que esta vale 15.000 mangos. ¿Sí? 30 teras tiene. No estamos hablando de cintitas. ¿Ok? Porque para lo que me dicen que son viejas, se siguen usando. El problema es la lentitud. ¿Se lo sigue usando? Sí. Lo que pasa es que hay medios más rápidos para poder accesar. Estos generalmente se encuentran en los centros de cómputo, se las hace correr a los backup fuera de los horarios de oficina. ¿Está bien? Funciona magnéticamente, se la puede escribir las veces que ustedes quieran, ¿sí? Pero tienen un acceso secuencial.
lento. No así los discos. Los discos tienen acceso aleatorio. ¿Cómo funciona esto del acceso aleatorio en un disco? Muy sencillo. Vamos a dibujar un disco. Un disco, si ustedes lo ven, ¿sí? Tiene esa forma. Qué grande el profesor. Bueno, pero el problema es que la computadora tiene que tomar idea de dónde tiene que grabar. Entonces el disco lo que se lo hace es partirlo en partes. Esas partes se llaman sectores. Son como pedazos de pizza. ¿Está bien? Y a su vez, y acá viene lo más difícil de dibujar, vamos a dibujar poquito porque si no, no se va a poder. A su vez, el disco se divide en sectores concéntricos, que se llaman pistas, en donde la masa externa se llama 0, y a partir de ahí se empiezan a numerar. ¿Está bien? Los discos tienen dos caras. La pista 0 del lado A y la pista 0 del lado B conforman lo que se llama un cilindro. ¿Está bien? Entonces, en esta pista 0, lo que se graba es lo que se llama FAT, o File Assignment Table, o tabla de asignación de ficheros, ¿sí? En castellano. ¿Sí? File Assignment Table. ¿Qué es la FAT? Lo que sería el índice en un libro. Entonces, vamos a suponer que un programa se tiene que grabar. Lo que hace la interfase del disco es ver en la FAT qué parte está libre. Entonces, por ejemplo, el programa A graba una parte en la pista 1, sector 1, otra parte en la pista 2, sector 2, y un pedacito que le sobraba en la pista 2, sector 4. ¿Está bien? Entonces, en la FAT se asigna eso, justamente. Pista 1, sector 1, cara A. Pista 2, sector 2, cara A. Pista 2, sector 4, cara A. Cuando viene a grabar de nuevo, lo que busca es que hay lugar en la FAT y graba en ese lugar. ¿Está bien? Que puede ser cualquiera. Si ustedes quieren borrar un programa, cuando ustedes borran un programa, ustedes vieron que se va a la papelera de reciclaje. Realmente, cuando ustedes la borran de la papelera de reciclaje, no se borra tampoco. Lo único que se borra es esto. O sea que el programa sigue estando en el disco duro. ¿Cuál es el tema? Cuando viene a grabarse nuevamente un archivo, la FAT no indica que el 11A está grabado, entonces viene y lo graba arriba. Y después puede venir y grabar acá. Y después no graba nada acá, porque solamente con esos pedacitos se encontraba. Es por eso que ustedes habrán visto en películas que hay software que permite recuperar datos de discos que están borrados. Porque como ustedes pueden ver, los programas no se borran del disco, sino que se van sobreescribiendo uno arriba del otro. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? La única forma de borrar un disco y que nadie lo pueda recuperar es hacer lo que se llama un formato de bajo nivel, que nosotros actualmente no tenemos forma de hacerlo salvo que tengamos un software. ¿Qué significa hacer un formato de bajo nivel? Significa hacerle todo este mallado de nuevo. Dejar el disco como viene de fábrica, vacío totalmente.
Ya los discos actualmente vienen siempre formateados de fábrica, ya vienen con sus pistas y sectores hechos. ¿Bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, sí, estamos. Puede ser, Venimos. profe, que hay otro formato que es NTFS. Sí, O señor. no sé si es Y para a discos. eso íbamos, a eso íbamos, a eso íbamos. Como ustedes pueden ver, este pedacito que quedó acá, ¿sí? Vamos a suponer que esté en rojo, o sea que quede como estaba antes, ¿sí? Este pedacito que está acá no puede ser usado por otro programa, porque acá me dice que el 24A está usado. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se ponen a pensar a medida que se va llenando el disco, ¿sí? A medida que se va llenando el disco, nosotros lo que vamos a encontrar es que existen sectores que están desaprovechados. ¿Está bien? Hay sectores desaprovechados. ¿Y qué sectores desaprovechados tenemos? Los voy a pintar en amarillo acá. Y este está desaprovechado y este está desaprovechado. Entonces ustedes empiezan a sumar, hay una cantidad de megas o de gigas que ustedes tienen, ¿sí? Que no se pueden usar. Entonces hay gente que lo que hace es desfragmentar el disco. ¿Qué significa desfragmentar el disco? Lo que haría es juntar todo lo blanco y juntar todo lo grabado, de tal manera que queden accesibles. Eso es desfragmentar. Actualmente con un disco grande, desfragmentar un disco es una idiotez. ¿Está bien? Pues los discos de ahora, con las velocidades de acceso que tienen, no hacen falta. Pero el problema es que seguimos desaprovechando el disco. Entonces, ¿qué es lo que se hace para no desaprovechar el disco? Hay que cambiar el formato de formateo de ese disco. ¿Sí? Hay distintos tipos de FAT, FAT16, FAT32, y está este famoso FAT NTSS, que saca Windows NT, que lo que hace es lo siguiente, es separar el disco en sectores más chiquitos. Al separarlo en sectores más chiquitos, la cantidad de desaprovechamiento que hay es menor. Porque fíjense que ahora, lo que antes no se podía usar, ahora sí. Entonces, lo que hace el formato NTFS es un mejor aprovechamiento del disco, además de permitir nombres de archivos distintos, más grandes, con espacios en blanco, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien la acotación de NTFS, porque yo iba a eso. ¿Cuál es el problema de NTFS? Que si vos no tenés un arranque con NTFS, no te lo va a leer al disco. ¿Está? Antiguamente con el FAT16 o el FAT32, teniendo FAT16 o FAT32 lo podíamos hacer, pero en NTFS el problema que tiene es que es incompatible con otros formatos. ¿Está? Una vez que vos pasaste a NTFS, sonaste. ¿Estamos de acuerdo? Pero es el formato por defecto que tiene nuestro web. ¿Ok? Que lo hace incompatible con otros sistemas operativos también, por supuesto. Bien. Esta grabación se llama grabación, por supuesto. La grabación que tenemos acá no es destructiva, pues yo puedo escribir y sobreescribir las veces que quiera. El acceso es aleatorio, ¿sí? Porque graba en donde quiere. Lee fácil, viene y lee acá en la FAT y va buscando por pista, cara y sector. ¿Sí? Pero, claro, aparece el CD y el DVD. Que la grabación ya es destructiva. Entonces, si yo pongo... A ver si hay algún esquemita como para poder ver. Ah, me pone el programa. ¿Vieron que por qué se llama? El mejor programa que había para grabar CD se llama Nero Burning. ¿Y saben por qué se llama quemador? ¿Tienen idea? Porque es un láser que lo va quemando al CD. Justamente. Y ahí está porque es destructivo. ¿Está? Por eso, el mejor dato de saber cuál es la grabación destructiva es ya nomás con el nombre del programa que servía para grabar CD. ¿Sí? Que es Nero Burning. Justamente, lo que hace es cambiar la propiedad, ¿sí? Porque lo va ondulando al disco. No veo.
Profe, viste que había unos CD y DVD que eran regrabables. Sí, sí, ahora te explico. Eso, Sí, decime. Decime. esos serían destructivos también, pero los pueden grabar varias veces. Creo que tenían varias capas por eso. Bueno, mirá, acá creo que lo pueden ver. Cuando ustedes van a grabar un CD, el láser tiene, ¿sí?, dos potencias diferentes. Una potencia para grabado, que es más fuerte, y una potencia para lectura, que es más débil. La potencia más fuerte lo que hace es calentar la superficie del CD o del DVD y hacerle ondulaciones. Acá ven cómo está. La parte de arriba es una etiqueta, la parte de medio es un espejo, aluminio, ¿sí? Y la parte que se quema es el policarbonato. Entonces, cuando el láser incide, lo que hace es hacer un pequeño orificio, una pequeña ondulación, un valle o una cresta, que ese es el nombre que recibe. El valle es el agujero, la cresta es la parte que no quema. Entonces, después cuando lo lee, ¿sí?, si toca una cresta, no toca el aluminio, por lo tanto no refleja el rayo y no lee un 1, sino que lee un 0. Y cuando toma un agujero, un valle, toca el aluminio y lo permite ver, y ahí refleja y toma un 1. ¿Sí? Entonces esa es la forma de grabar. Ahora bien, ¿qué pasa con los CD y DVD? ¿Qué tipos de CD y DVD hay? Y ahí vamos a lo que estábamos hablando recién. Bien. Los CD y los DVD que hay son CD, no estoy escribiendo, CD-ROM, CD-R, CD-RW. Con respecto a los DVD, es exactamente lo mismo. DVD-ROM, DVD o CD-R y DVD-RW. Después tenemos los dual layer, los multilayer, ¿sí?, hasta llegar a los Blu-ray. ¿Ok? Que la diferencia son que tienen distintas capas, la distancia que hay entre un valle y una cresta es menor y por eso puede grabarse más. ¿Está bien? ¿Qué significa que sea DVD o CD-ROM? Significa que es un disco que está cerrado. Ustedes, yo no sé si han tenido experiencia en grabar discos de estos, pero yo podía hacer sesiones abiertas o sesiones cerradas. Por ejemplo, si yo me compraba un CD de música o un DVD de video, no trucho, verdadero, esos CD y esos DVD son ROM, son de solo lectura. Yo no los podía seguir grabando o regrabar. ¿Está bien? Si yo en cambio tomaba un CD virgen o un DVD virgen, esos son R. ¿Está bien? Y yo podía hacer una sesión abierta, con lo cual yo podía grabar una parte del CD o una parte del DVD y después seguirlo grabando hasta que se agotara el disco. Yo podía hacer varias grabaciones. No es que yo iba a regrabar, sino que iba a grabar en el espacio que le quedaba. Hasta que se cerrara la sesión. A ese CD y a ese DVD se le llama R. ¿Bien? No hay que confundirlo con el ROM. El ROM ya es cerrado y grabado. ¿Ok? Si yo cierro la sesión de un CD o de un DVD, ahí pasa a ser ROM. Dejó de ser R para ser ROM. ¿Ok? Y el CD y el DVD RW realmente es una engaña pichanga. Es una mentira. No es que yo regrabo, sino que lo que el disco trae, cuando ustedes ven la capacidad y leen la capacidad del disco, la capacidad del disco difiere con la capacidad real. ¿Y eso por qué? Porque en esa diferencia de capacidad que tiene es donde regraba. O sea, realmente lo que está haciendo es usar una parte que no está usada para poder grabar. Generalmente, un CD regrabable tiene menor capacidad que un CD R.
Y un DVD regrabable tiene menor capacidad que un DVD R. ¿Por qué? Porque en esa parte regraba. Yo usaba para regrabar los DVD y los CD R, porque dejaba la sesión abierta. ¿Por qué? Porque si yo tomaba un DVD RW, rewrite, que ahí viene RW, y lo llenaba, ya no me permitía regrabarlo. Era una tontera. Por eso digo yo que es una mentira. ¿Por qué? Porque graba en otro lugar, no se borra. Lo que pasa es que al grabar en otro lugar, en el índice del disco, decía, bueno, ese lugar no se usa más, por lo tanto lo que vos grabaste de nuevo está acá y lo otro no se ve, porque yo no te dejo entrar a esa parte. ¿Ok? ¿Está bien hasta ahí? El método es destructivo. ¿Bien? Yo lo que hago es calentar el material y ondularlo. Crear valles y crestas. Entonces empezaron a pensar, che, escúchame, este disco es muy rápido, ¿sí? Porque la lectura-escritura es digital, es rápido, pero tiene el problema este famoso de que yo no puedo regrabarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, a alguien se le ocurrió juntar las dos características principales de los dos principales que había hasta ese momento. La regrabación del magnético con la velocidad del óptico. Y ahí aparece el llamado disco magneto óptico. En el único lugar donde yo vi un disco magneto óptico es en una película de Misión Imposible, en la número 1, cuando el tipo se cuelga dentro de la CIA en una computadora que están encerrados. Y el tipo saca un CD de adentro de un disquete. Es en el único lugar donde yo lo vi. Fíjense qué raros que son. ¿Por qué pasó? Porque salieron en la época del USB, ¿ya? De los pendrive. Tan fácil como eso. Disco magneto óptico. Si ustedes se fijan, es como si fuera un disco flexible, pero metido en un CD. Y fíjense la capacidad, 640 megas. ¿Sí? 640 megas. ¿Cómo funcionaba? Pero me dicen, flaco, es un CD esto. ¿Qué? ¿Y cómo podía regrabarse indefinidamente? Muy fácil. También usaba láser. También usaba láser. Pero el láser acá no perforaba la superficie. La superficie estaba recubierta con material ferromagnético. Entonces el láser lo que hacía era cambiar la propiedad del material ferromagnético. Si estaba orientado al norte, lo orientaba al sur y viceversa. 0,1, 0,1, 0,1. Entonces, el láser cuando quería leer, miraba cómo estaba la orientación y leía un 0 o un 1. Y si había que regrabarlo, el láser otra vez actuaba y cambiaba la propiedad ferromagnética de la superficie. Entonces nunca rompía la superficie, sino que lo que hacía era cambiar la orientación de los imanes. De esa manera se había conseguido unir lo bueno del disco flexible, del disco magnético, con lo bueno de la rapidez del disco óptico. El problema grave fue, punto número 1, las unidades eran carísimas. La unidad lectora-escritora. Y el disco magneto óptico también. Aparecieron las tarjetas SD al mismo tiempo, aparecieron los pendrive al mismo tiempo, los más grandes, ¿sí? Ya de 1 giga, y con eso los mató. Entonces fue una unidad que nació muerta como el SIP, de la misma manera. Ya les vuelvo a repetir que la única vez que vi uno de estos fue a través de una película, o ahora que uno tiene internet, que se puede sentar y mirar lo que es un disco magneto óptico. ¿Sí? Hubiera sido un golazo. ¿Sí? Fíjense, acá tienen marca Verbatim, bueno, acá tenemos un zip, ¿sí? Acá tenemos un CD, acá tenemos otro disco magneto óptico, y acá está el famoso, hay futuro para los discos magneto ópticos. Imposible. Ya con los discos de estado sólido hay que olvidarse. ¿Sí? Inclusive hay que olvidarse, creo, de hasta tener memoria en la máquina si seguimos así.
Bien, ¿dudas, preguntas, consultas? No, todo bien. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, gente, les aviso, la semana que viene estoy con mesa de examen, así que no vamos a tener. ¿Ya? Por favor, miren todo lo que vimos, aprovechen a leer, ¿sí? Después en la otra clase vamos a dar periféricos, ¿ok? Bueno, profe, gracias. Genial, Ahí dale. estamos viendo, gente, ahora dentro de un rato. Perfecto, profe, hasta luego. Chao, chao, nos Dale, vemos, profe, hasta nos luego. vemos.